8 meses después del divorcio, él lleva a su nueva novia a comprar una mansión y se congela al ver a su exesposa embarazada como la agente inmobiliaria. Lo que sucedió después, nadie lo creyó. El aire acondicionado de la inmobiliaria soplaba un alivio helado contra el calor persistente de aquella mañana de martes. Ricardo se ajustó el cuello de su camisa polo, un gesto nervioso que no pasó desapercibido para Camila, quien deslizó su mano por su brazo, un toque posesivo y al mismo tiempo tranquilizador. Sus tacones resonaban en el suelo de porcelanato pulido, un sonido agudo que parecía anunciar la llegada de un nuevo capítulo. Para Ricardo era exactamente eso, un nuevo comienzo caro, grandioso, en una mansión que le gritaría al mundo que había superado el pasado y había ganado. «Es aquí, mi amor», dijo él, forzando una sonrisa confiada, «donde vamos a encontrar nuestra mansión». Camila, 25 años de pura exuberancia y ambición, sonrió de vuelta, sus ojos brillando con la perspectiva de piscinas, vestidores gigantes y cenas en balcones con vistas panorámicas. Ella era lo opuesto a todo lo que él había tenido antes. Donde había silencio, Camila era la música alta. Donde había rutina, ella era la improvisación. Donde había Elena, bueno, ahora había Camila. Y eso, para Ricardo, era lo que importaba. «¡Por fin!», exclamó ella, apretando el brazo de él. «Ya no soportaba más tu apartamento, tan temporal. Necesitamos espacio, un lugar para construir nuestra vida». El énfasis en el nuestra fue deliberado, un marcador de territorio. La recepcionista, una joven con una sonrisa ensayada, indicó una puerta de vidrio esmerilado al final del pasillo. «La agente inmobiliaria senior los atenderá. Solo tienen que entrar, ella ya los espera». Ricardo sintió una punzada de orgullo. Agente inmobiliaria senior. Le gustaba eso. Mostraba que no estaba allí para bromas, para visitar apartamentos de 2 habitaciones. Él quería lo mejor, la cima de la pirámide inmobiliaria, y se aseguraba de que todos lo supieran. Abrió la puerta con un gesto amplio, casi teatral, permitiendo que Camila entrara primero. La sala era elegante y minimalista. Una gran mesa de madera oscura dominaba el centro, con 2 sillas de diseño para los clientes y una, imponente, de espaldas a la ventana, que inundaba el ambiente de luz. Sentada en ella, una mujer organizaba unos papeles, la cabeza ligeramente inclinada. La luz que entraba por su espalda creaba una silueta, un contorno que por un instante pareció extrañamente familiar a Ricardo. Un escalofrío recorrió su espalda, un presentimiento súbito e inexplicable, como el recuerdo de un sueño olvidado. «Buenos días», dijo Camila, la voz llena de expectativa. «Tenemos una cita. Estamos buscando una casa para...». Empezar de nuevo. La mujer en la silla se movió. Se giró lentamente, y el mundo de Ricardo, que había estado reconstruyendo con tanto esmero en los últimos 8 meses, se derrumbó. No, no se derrumbó. Se congeló. El aire se volvió denso, pesado, imposible de respirar. El sonido de los tacones de Camila, el zumbido del aire acondicionado, su propia pulsación en sus oídos, todo desapareció. Detrás de la mesa no estaba una extraña. No era una agente inmobiliaria senior cualquiera. Era Elena, su exesposa. El choque inicial fue como un puñetazo en el estómago, quitándole el aliento. Los ojos de ella, aquellos mismos ojos castaños que él conocía tan bien,
se abrieron de par en par. La boca se entreabrió, pero ningún sonido salió. El tiempo pareció estirarse y retorcerse, transformando aquel segundo en una eternidad. Él vio todo en cámara lenta. El reconocimiento, la sorpresa, el dolor que centelleó en su mirada antes de que una máscara de profesionalismo frío intentara, sin éxito, encubrir la herida abierta. Pero no fue solo el rostro de ella lo que lo paralizó. Fue lo que había debajo de él, lo que la mesa ya no podía esconder. Elena estaba embarazada, muy embarazada. La blusa de seda que llevaba no disimulaba la curva prominente e inconfundible de una gestación avanzada. 8 meses, tal vez. La barriga reposaba inmensa y real entre ella y el mundo, entre ella y él. Un bolígrafo se deslizó de sus dedos y cayó sobre el suelo. El pequeño chasquido de plástico contra porcelanato sonando como un disparo en el silencio sepulcral de la sala. Ricardo sintió que la sangre huía de su rostro. Las piernas le flaquearon. El nuevo comienzo que había planeado con tanto cuidado, de repente, pareció una broma de mal gusto, una trampa cruel del destino. Él estaba allí, con la mujer que representaba su futuro, para comprar una casa que borraría su pasado, y se encontró con el fantasma más vivo que podría imaginar, cargando un secreto que él ni siquiera sabía que existía. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿De quién era aquel niño? La pregunta explotó en su mente, tan alta y violenta que se sorprendió de no haberla gritado. 8 meses. La matemática era simple y al mismo tiempo la ecuación más complicada de su vida. 8 meses lo llevaban de vuelta a la época de la separación, a las últimas discusiones, a las noches de silencio hostil en la cama que un día fue el refugio de los dos. A su lado Camila, ajena al terremoto que devastaba el mundo interior de Ricardo, frunció el ceño. «Amor, ¿estás bien? Parece que viste un fantasma». Ella miró de Ricardo a Elena. Y de vuelta a Ricardo, la confusión comenzando a transformarse en sospecha. «¿Ustedes se conocen?» La pregunta flotó en el aire, cargada de un peso que ninguno de ellos sabía cómo sostener. Ricardo no podía ni hablar. Elena, por su parte, respiró hondo una bocanada de aire que pareció ser la primera en una eternidad. Se recompuso con una fuerza que él no sabía que ella poseía. La agente inmobiliaria senior asumiendo el control de la mujer herida. Pero sus ojos... sus ojos no mentían. Ellos contaban una historia de noches sin dormir, de decisiones solitarias y de un dolor que el divorcio no había logrado cerrar. Una historia de la cual Ricardo percibió, con un terror creciente, él todavía era el protagonista. Con un esfuerzo monumental, Elena desvió la mirada de Ricardo y la fijó en Camila, forzando los labios a curvarse en una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Era una máscara frágil, pero era la única que poseía. «Sí, nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo», respondió ella, la voz sorprendentemente firme, aunque un poco más baja de lo normal. «El mundo es realmente pequeño, ¿verdad?» Ella se acomodó en la silla, un movimiento que era tanto para estar más cómoda como para crear una distancia simbólica, usando su propia barriga como un escudo. Ricardo finalmente encontró la voz, o un remedo de ella. «Elena, yo no sabía que trabajabas aquí». Las palabras salieron huecas, desprovistas de la confianza que él ostentaba minutos antes. Él era un extraño en su propia piel, un actor que había olvidado sus líneas en medio del escenario. «La gente cambia de carrera, Ricardo. Empieza de nuevo», dijo ella. Y la palabra «empieza de nuevo» salió con una punta de ironía tan sutil que solo él
que conocía cada inflexión de su voz, pudo captar. Camila, sin embargo, pareció satisfecha con la explicación. Para ella, era solo una coincidencia vergonzosa, un pequeño obstáculo en el camino hacia su mansión soñada. ¡Qué coincidencia! Entonces ya sabes el buen gusto que tiene este hombre, dijo, intentando romper el hielo, pero solo lo hizo más espeso. Estamos buscando algo espectacular, grande, moderno, con un área de ocio increíble para nuestro nuevo comienzo. Elena asintió, el profesionalismo ahora solidificándose a su alrededor. Giró la pantalla del ordenador hacia ellos, y las primeras imágenes de una propiedad suntuosa llenaron el monitor. Una fachada de vidrio y hormigón, una piscina de borde infinito que parecía fundirse con el cielo azul, jardines meticulosamente diseñados. Era exactamente el tipo de lugar que el nuevo Ricardo desearía, el tipo de lugar que gritaba éxito y olvido. Esta es una de nuestras propiedades exclusivas en el condominio Colinas del Sol, comenzó Elena, la voz ahora asumiendo el tono pulido de una vendedora experimentada. 5 suites, cine en casa, domótica completa. Ella ya hablaba. Describía las habitaciones, los acabados de lujo, los beneficios del condominio. Pero Ricardo no escuchaba nada. Sus ojos estaban fijos en ella, no en las fotos. Él observaba la forma en que su mano reposaba instintivamente sobre su barriga mientras hablaba. Un gesto protector e inconsciente. Observaba la ligera hinchazón en sus dedos, la ausencia del anillo de bodas que él un día había puesto allí. Observaba la forma en que evitaba su mirada a toda costa, enfocándose en Camila, en la pantalla del ordenador, en cualquier punto de la sala que no fuera él. Cada movimiento de ella era una tortura. Cada palabra era un ruido de fondo para la única pregunta que martilleaba en su cabeza. Un tambor incesante y enloquecedor. ¿De quién es ese bebé? La matemática lo acosaba. 8 meses. El divorcio se había finalizado hacía 8 meses, pero la separación de cuerpos, las noches en habitaciones separadas bajo el mismo techo, el último intento desesperado y desastroso de reconciliación, todo eso se mezclaba en su memoria. Podría ser. La posibilidad era un abismo que se abría a sus pies. Si era de él, ¿por qué ella no se lo había dicho? ¿Por qué el silencio? La idea de que Elena hubiera ocultado un embarazo suyo era tan dolorosa como la posibilidad de que el hijo fuera de otro hombre, concebido tan rápidamente después del fin de su matrimonio. ¿Cuál de las dos verdades lo destruiría más? Él intentaba encontrar respuestas en el rostro de ella. Buscaba una señal, una pista, cualquier cosa. Pero Elena se había convertido en una fortaleza. Ella mostraba las fotos de la suite principal, del vestidor espacioso, de la cocina gourmet, y su expresión era impenetrable. Sin embargo, ella sentía el peso de su mirada. Era casi una presencia física, un calor en su piel que la incomodaba, y la hacía perder el hilo por una milésima de segundo. Ella sabía que él no estaba viendo la casa. Él estaba intentando ver a través de ella, intentando desvelar el secreto que ella llevaba en su vientre. Y a cada segundo que pasaba bajo aquel escrutinio silencioso, la sala parecía encogerse, el aire volverse más enrarecido, y la mentira profesional que ella ya intentaba sostener más pesada. El entusiasmo de Camila era una fuerza de la naturaleza imposible de contener. Sus ojos brillaban al ver las imágenes, y ella se inclinó hacia adelante, casi tocando la pantalla. «Dios mío, Ricardo, es perfecta. Es exactamente lo que soñaba», exclamó la voz,
vibrando de excitación. Ella se giró hacia Helena, ignorando completamente la atmósfera pesada que solo los otros dos en la sala podían sentir. «Tenemos que ver esta casa. ¡Ahora! ¿Puede llevarnos allí?» Helena sintió una punzada de pánico. Una cosa era mantener la compostura detrás de la seguridad de su mesa con una pantalla de ordenador como barrera. Otra, completamente diferente, era estar en el mismo coche que Ricardo, guiarlo por una casa vacía, un espacio íntimo donde el silencio solo amplificaría las preguntas no dichas. Por un instante, ella pensó en inventar una excusa, decir que la visita necesitaba ser programada, que el propietario no estaba disponible. Pero la mirada de Camila era hambrienta y negarse sería poco profesional, levantando sospechas que ella no podía permitirse alimentar. «Claro», respondió Helena, la palabra sonando más como una sentencia que una confirmación. «La casa está desocupada y tengo las llaves aquí. Podemos ir inmediatamente. ¿Mi coche o el de ustedes?» «Vamos en el nuestro», decidió Camila levantándose ya y cogiendo el bolso. «Es más cómodo. Usted nos guía, querida». El querida sonó condescendiente. El tipo de trato que una mujer como Camila dispensaba a quien ella consideraba estar a su servicio. El trayecto de 20 minutos hasta el condominio fue una lección de tortura silenciosa. Camila hablaba sin parar, describiendo cómo decoraría cada mi habitación, dónde pondría el sofá, el color que pintaría la pared del comedor. Ricardo conducía, las manos apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Respondía a su novia con monosílabos. Genial, sí. Mientras sus ojos se desviaban constantemente hacia el espejo retrovisor, buscando el rostro de Helena en el asiento de atrás. Helena, por su parte, mantenía la mirada fija en el paisaje que pasaba por la ventana. Cada vistazo al rostro de Ricardo en el retrovisor era como un pequeño choque eléctrico. Ella sentía la presencia de él en el coche como una presión física, el olor de su perfume, el mismo que él usaba cuando estaban casados, invadiendo sus sentidos y trayendo a colación un torbellino de recuerdos que ella luchaba diariamente por mantener sumergidos. Ella se concentraba en su propia respiración, en la sensación del bebé, moviéndose dentro de ella, una presencia sólida y real que la anclaba en el presente y le recordaba por qué necesitaba ser fuerte. Al llegar a las imponentes puertas del condominio, la grandiosidad del lugar pareció acentuar aún más la tensión. Las calles eran anchas y arboladas, flanqueadas por mansiones que competían en lujo y extravagancia. Helena dio las instrucciones finales y Ricardo estacionó el coche de lujo frente a la casa de las fotos. En persona, era aún más impresionante. Una estructura moderna y audaz que parecía desafiar la gravedad. ¡Es... ¡guau! Fue todo lo que Ricardo pudo decir. La admiración por la arquitectura momentáneamente, distrayéndole del drama personal. Helena descendió del coche con una lentitud calculada, el peso de su barriga haciendo cada movimiento más deliberado. Mientras caminaba así hacia la puerta principal para abrir la cerradura electrónica, sintió los ojos de Ricardo quemándole la espalda. Tan pronto como la puerta se abrió, revelando un vestíbulo con techo de doble altura y una escalera flotante de mármol, Camila soltó un suspiro de puro éxtasis. «¡Es esto! ¡Es nuestra casa!». Antes de que Helena pudiera siquiera iniciar la presentación formal, el móvil de Camila sonó. Ella miró la pantalla y puso una mueca. «Ah, es mi madre. Necesito atender. Es rápido». Dio un beso ruidoso en la boca de Ricardo. «Empiecen sin mí, amor. Ya vuelvo». Y, con eso, se alejó, caminando por el jardín lateral,
su voz, ya animada en la llamada. El sonido de los pasos de Camila desapareció y un silencio ensordecedor se apoderó del vestíbulo. De repente, el vasto espacio pareció pequeño y claustrofóbico. Eran solo los dos, Ricardo y Elena, pasado y presente, colisionando bajo el techo de una casa que debería ser su futuro, con otra mujer. Ricardo no perdió tiempo. Dio un paso hacia ella, el cuerpo tenso, la expresión una mezcla de angustia y urgencia. La fachada de hombre de negocios exitoso se había desintegrado completamente, quedando solo el hombre confuso y desesperado. «Elena», comenzó, la voz baja, casi un susurro. «Tienes que decirme». Ella no se giró para mirarlo. Se mantuvo de espaldas, la mano en el pomo de la puerta, como si estuviera considerando huir. ¿Decirte qué, Ricardo? ¿El precio del metro cuadrado? ¿Las cuotas del condominio? Eso forma parte de mi trabajo. La frialdad en su voz era una armadura recién forjada. «No juegues conmigo», insistió, dando otro paso, acortando la distancia entre ellos. Su perfume, un floral suave que ella siempre había usado, le impactó, y la familiaridad de aquello fue como un golpe. El embarazo, el bebé. Elena finalmente se giró y su rostro era una máscara de indiferencia controlada. Pero sus ojos temblaban. «Lo que tiene mi embarazo, Ricardo, no me parece un asunto relevante para la compra de un inmueble». Su evasiva lo enfureció. Su calma lo desequilibró. «¿Relevante? Elena, por el amor de Dios, mírate. Estás embarazada de... ¿De cuántos meses?» 8, respondió ella, la palabra corta, afilada como un trozo de vidrio. El número. Le golpeó de nuevo. 8. La matemática volvía, implacable. 8 meses, repitió, la voz flaqueando. «Elena, este hijo es...» Él no pudo terminar la frase. La pregunta era demasiado grande, demasiado pesada para ser verbalizada. Ella lo miró fijamente por un largo momento, y en aquel silencio, él vio un universo de dolor pasar por sus ojos. Vio la duda, la rabia, la tristeza. Por un segundo él pensó que ella se iba a derrumbar, que la verdad finalmente saldría a la luz. Pero entonces algo se endureció en su expresión. La vulnerabilidad fue tragada por una ola de orgullo herido y una determinación gélida. Ella levantó la barbilla, su mirada volviéndose cortante. «Eso es asunto mío. Es un asunto personal que no te incumbe». La respuesta fue una bofetada. Seca, directa, impersonal. Una puerta de acero cerrándose en su cara. No fue una negación, él se dio cuenta. Pero tampoco fue una confirmación. Fue peor. Fue un muro. Una declaración de que él ya no tenía el derecho de saber, de preguntar, de ser parte de su vida a ese punto. «¿No me incumbe?», replicó incrédulo, la voz subiendo de tono. «¿Cómo puede no incumbirme? Estuvimos casados por 10 años. Tengo derecho a saber si... Perdiste todos tus derechos el día que decidiste que nuestro matrimonio había terminado». Ella lo cortó, la voz ahora cargada de una amargura que ya no podía esconder. «Tú quisiste un nuevo comienzo, Ricardo. Pues bien, este es el mío». Gesticuló hacia su propia barriga, el gesto ahora desafiante. «Y no tiene absolutamente nada que ver contigo o con tu pasado». Cada palabra era una puñalada. Ella lo estaba excluyendo, borrándolo no solo de su presente, sino de la posibilidad de un futuro compartido que él ni siquiera sabía que podría existir.
El misterio no se había resuelto. Al contrario, se había vuelto más denso, más doloroso. La respuesta seca de ella no le dio paz. Solo lo dejó con un vacío aún mayor, una incertidumbre que ahora lo consumiría por completo. Él se quedó allí, paralizado en el vestíbulo de aquella mansión vacía, mientras Elena, la mujer que él un día conoció mejor que a sí mismo, se convertía en la mayor y más dolorosa incógnita de su vida. El sonido de los tacones de Camila en el suelo de mármol anunció su regreso, rompiendo la burbuja de tensión insoportable que se había formado entre Ricardo y Elena. Volvió sonriente, energizada por la conversación telefónica y completamente ajena a la confrontación silenciosa que acababa de ocurrir. «Listo. Resuelto. Asuntos de familia», dijo guardando el móvil en el bolso. Sus ojos recorrieron el vestíbulo con una admiración casi infantil. «Ay, Dios mío, apenas puedo creerlo. Es aún más linda en persona. ¿Vamos a ver el resto?» Elena, con una rapidez impresionante, recompuso su máscara profesional. El brillo de desafío en sus ojos fue reemplazado por una cortesía neutra. «Claro. Por aquí tenemos la sala de estar principal, con acceso directo al área de la piscina», dijo ella comenzando el tour como si nada hubiera pasado. Ricardo la siguió sintiéndose un autómata. Las palabras de Elena resonaban en su mente. «Este es el mío nuevo comienzo. Y no tiene absolutamente nada que ver contigo». La frase era un muro de hielo. Y él se sentía del lado de afuera, congelándose. Apenas registraba el ambiente a su alrededor. Para él, las paredes blancas y amplias parecían cerrarse. El techo altísimo parecía aplastarlo. Mientras caminaban por la vasta sala de estar, un espacio cavernoso e impersonal, Camila puso una mueca. «Es linda, pero necesita mucho trabajo. Un toque de vida, ¿ya sabes?». Se giró hacia Ricardo, pasando el brazo por el suyo de nuevo. Un gesto que ahora le parecía irritante. «Espero que este lugar sea más acogedor que el apartamento donde vivías antes. Con esa decoración horrible de tu ex». La frase cayó en el aire como una piedra. Fue dicha sin maldad calculada, sino como un pensamiento descuidado de alguien acostumbrado a decir todo lo que le viene a la cabeza. Pero el efecto fue devastador. Ricardo se estremeció. Un calor subió por su cuello, una mezcla de vergüenza y rabia. Él quiso silenciar a Camila, decirle que se detuviera, pero las palabras no salieron. Él solo miró, horrorizado, a Elena, esperando su reacción. Elena no vaciló. No mostró rabia ni dolor. En cambio, una sonrisa mínima, casi imperceptible, curvó la esquina de sus labios. Era una sonrisa de pura ironía, un brillo de superioridad que la hizo parecer por un instante la persona más poderosa de la sala. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo por una fracción de segundo, y en esa mirada había un universo de significado. ¿Estás viendo? Es con esto que elegiste empezar de nuevo. Girándose hacia Camila con una calma desconcertante, Elena respondió, la voz suave como la seda. Bueno, la ventaja de una casa como esta es que es un lienzo en blanco. Comprando una mansión de este calibre, me imagino que contratarás a un buen arquitecto para que todo quede exactamente a tu gusto, ¿verdad? La pregunta era educada, pero contenía una pulla sutil, una sugerencia de que el gusto de Camila, por sí solo, tal vez no fuera suficiente. La provocación velada pasó completamente desapercibida para Camila, que estaba demasiado deslumbrada con la escala de todo. Ah, claro.
Ya tengo una carpeta en Pinterest llena de ideas. Quiero todo blanco y dorado. Muy lujoso, ¿sabes? Y un vestidor. Ah, el vestidor tiene que ser del tamaño de un apartamento. ¿Dónde está la suite principal? Quiero ver el vestidor. La inmadurez de Camila era notoria. Ella era una niña en una tienda de dulces, corriendo de un lado a otro, señalando todo lo que quería, sin percibir los matices y las complejidades de la situación. Hablaba sobre derribar paredes, cambiar pisos, instalar candelabros de cristal, todo con una emoción que rozaba el frenesí. Ricardo se sentía cada vez más incómodo. Cada palabra de Camila era como un clavo, siendo martillado en su conciencia. Él miraba a Elena, que escuchaba pacientemente el monólogo de Camila, asintiendo en los momentos justos, manteniendo su postura profesional. Pero él podía ver el esfuerzo detrás de esa calma. Él veía a la mujer que amó durante una década, la mujer que decoró el apartamento de ellos con piezas que eligieron juntos en viajes, con fotos de su historia, siendo indirectamente insultada por una joven deslumbrada que no sabía nada sobre la vida que él había destruido. Camila, tal vez deberíamos concentrarnos en la estructura de la casa primero. Él intentó intervenir, la voz tensa. Ay, amor, relájate. La estructura es genial, se ve. Ella respondió, desestimando su preocupación con un gesto de la mano. Lo importante es imaginar cómo vamos a vivir aquí. Elena, querida, esta cocina es maravillosa, pero yo la arrancaría toda. Quiero una isla más grande, con mármol Calacata Gold. ¿Crees que es posible? Ricardo quería hundirse en el suelo. Él quería agarrar a Camila por el brazo, arrastrarla fuera de allí y gritarle que se callara. La presencia de Elena, el embarazo misterioso y ahora la exhibición de insensibilidad de su novia, todo se sumaba en un cóctel de humillación y arrepentimiento. Él no estaba comprando una casa para un nuevo comienzo. Estaba escenificando una farsa. Y Elena, con su sonrisa irónica y su silencio digno, era la única en la platea que sabía la verdad. El tour continuó, habitación tras habitación, y a cada paso, la incomodidad de Ricardo se transformaba en un pánico silencioso. La presencia de Elena era un espejo que reflejaba una versión de sí mismo que él no quería enfrentar. El hombre que cambió profundidad por superficialidad, historia por novedad, amor por deslumbramiento. Él ya no podía soportarlo. La voz de Camila, antes excitante y llena de vida, ahora sonaba chillona y vacía. La mansión, que debería ser el símbolo máximo de su éxito, parecía una tumba fría y sin alma. Él necesitaba salir de allí. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de la mirada de Elena, que, incluso cuando no estaba dirigida a él, parecía juzgarlo en silencio. Mientras estaban en la suite principal, una habitación gigantesca con una pared entera de vidrio que daba a la vegetación nativa, Ricardo vio su oportunidad. Camila estaba, como se esperaba, extasiada con el tamaño del vestidor. «Es aquí, amor. Es nuestro lugar. Vamos a hacer la propuesta hoy mismo», declaró, girando en medio de la habitación con los brazos abiertos. Ricardo respiró hondo, forzando una expresión de ponderación. «No sé, Camila. No lo estoy sintiendo, ¿sabes?» Camila dejó de girar, la sonrisa desapareciendo de su rostro. «¿Qué? ¿Cómo que no lo estás sintiendo?» «Ricardo, esta casa es perfecta. Tiene todo lo que queríamos y más». Él caminó hasta la ventana fingiendo analizar la vista. «Es la ubicación», mintió, agarrándose a la primera excusa que se le ocurrió. «Queda muy en el fondo del condominio. Y toda esta vegetación aquí detrás, no sé, parece demasiado aislado. Y la posición del sol,
Creo que la piscina no recibirá sol todo el día. Eran excusas baratas. Y él lo sabía. La casa estaba en una de las mejores ubicaciones del condominio. Y la privacidad era un punto de venta, no un defecto. Camila lo miró incrédula. ¿Aislado? Ricardo, eso se llama privacidad. ¿Y el sol? Ni siquiera sabes por dónde sale el sol. Estás inventando cosas. Hace 5 minutos estabas emocionado por encontrar nuestro nido. Lo sé, pero verlo en vivo es diferente, insistió, la voz sonando débil, incluso para sus propios oídos. Creo que debemos ver otras opciones antes de decidir. No podemos comprar la primera casa que visitamos. Es una inversión muy grande. Elena, que se habían mantenido en silencio cerca de la puerta, observaba el intercambio con una neutralidad estudiada. Por dentro, sin embargo, sentía una extraña mezcla de alivio y confusión. ¿Por qué él estaba saboteando la compra de la casa soñada de su nueva novia? La frustración de Camila era palpable. Ella se cruzó de brazos, el puchero formándose. No puedo creer esto, Ricardo. La casa es perfecta y estás buscando defectos que no existen. Pero está bien. Ella cedió, la voz cargada de fastidio. Si quieres perder el tiempo viendo otras casas inferiores, la decisión es tuya. Vámonos, entonces. El alivio que inundó a Ricardo fue tan intenso que casi flaqueó. Genial. Elena, gracias por tu tiempo. Nos pondremos en contacto para programar otras visitas, dijo él, moviéndose ya hacia la salida, ansioso por escapar. No será necesario que yo vuelva con ustedes, dijo Elena, su voz tranquila deteniéndolos en el pasillo. Necesito esperar al propietario. Se excusó. Vendrá pues a firmar unos documentos de mantenimiento. Pueden irse. Yo cierro todo después. La excusa era plausible y para ella, esencial. La idea de pasar otros 20 minutos atrapada en un coche con aquella tensión era insoportable. Ricardo solo asintió, agradecido por no tener que enfrentar el trayecto de vuelta con ella. La puerta principal se cerró detrás de ellos y el sonido del coche de lujo partiendo resonó por la calle silenciosa. Sola en la inmensidad de la casa vacía, Elena finalmente se permitió derrumbarse. Se apoyó en la pared fría del pasillo, cerró los ojos y respiró hondo. 1, 2, 3 veces. El aire que llenó sus pulmones pareció el primero en 1 hora. Su mano fue instintivamente a su barriga, acariciando la curva firme bajo la tela de su blusa. ¿Qué había sido aquello? ¿Coincidencia? El universo tenía un sentido del humor enfermizo. De todas las inmobiliarias, de todos los agentes, ¿él tenía que entrar justo en su sala? ¿Y por qué retrocedió? Ella lo conocía. Ricardo, cuando quería algo, era implacable. Verlo inventar excusas tan frágiles para no comprar aquella casa, la personificación de todo lo que él siempre había anhelado, no tenía sentido. A no ser que verla allí, embarazada, hubiera sacudido algo dentro de él. La posibilidad la asustaba y al mismo tiempo despertaba una chispa de algo que ella pensó que estaba muerto hace mucho tiempo. Mientras tanto, en el coche, el silencio era pesado y hostil. Tan pronto como pasaron las puertas del condominio, Camila explotó. No te creo, Ricardo. ¿Qué payasada fue esa? Ya dije, no me gustó la casa, respondió él, los ojos fijos en la carretera. ¿No te gustó la casa o no te gustó la gente? Ella acusó, la voz subiendo 1 octava. ¿Qué ambiente fue ese entre ustedes? Nos conocemos de hace mucho tiempo. ¿Qué cuento es ese? Te pusiste extraño desde el momento en que la viste. No tiene nada que ver con ella, Camila. Deja de ser paranoica.
¿Paranoica? Ricardo, no soy idiota. Apenas me miraste allí dentro. Y lo de la decoración horrible de tu ex, ni siquiera parpadeó. Y tú te pusiste pálido. Ella es tu ex, ¿verdad? ¿La tal Elena? Ricardo no respondió. Su silencio fue la confirmación. ¡Ay, Dios mío!, dijo Camila, la rabia mezclándose con una realización chocante. La gente es tu exesposa y me llevas allí para comprar una casa. Estás enfermo. Yo no sabía que era ella. Finalmente gritó, golpeando la mano contra el volante. No tenía idea. ¿Crees que yo planearía algo así? La discusión se intensificó. Una tormenta de acusaciones y defensas que llenó el espacio confinado del coche. Pero en medio del caos, la mente de Ricardo estaba en otro lugar. Estaba de vuelta en aquel vestíbulo, en el misterio en los ojos de Elena, en su respuesta cortante y, sobre todo, en la imagen de aquella barriga. La verdad que ella se negaba a abordar ahora lo consumía, haciendo que todo lo demás, la mansión, la discusión, el futuro con Camila, fuera insignificante. La noche fue un infierno para Ricardo. La discusión con Camila se prolongó durante horas, un ciclo vicioso de acusaciones sin negaciones, que solo terminó cuando el agotamiento los venció. Pero el sueño no trajo alivio. Se revolvía en la cama, perseguido por la imagen de Elena. La barriga prominente, la mirada herida, la dignidad fría con la que ella lo trató. Mientras Camila aún dormía, agotada por la pelea, él cogió el móvil y fue al balcón. El aire de la mañana estaba frío, pero apenas lo sintió. Sus manos temblaban mientras buscaba el número de la inmobiliaria. Ya no tenía el número personal de ella. La recepcionista atendió con la misma voz cortés del día anterior. Ricardo, intentando mantener la calma, pidió hablar con Elena. «Solo un momento, por favor». La espera fue agonizante. Cada segundo parecía una hora. Él escuchó el clic de la transferencia y luego la voz de ella. «Elena, al habla». Sonaba profesional, distante. «Elena, soy yo, Ricardo». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Él podía imaginarla en su mesa, el cuerpo tensándose, la máscara profesional alzándose. «Ricardo, ¿pasó algo? ¿Cambiaste de idea sobre la casa?» «No, no es sobre la casa», dijo él, la voz más baja. «Necesito hablar contigo, no como cliente, como yo. Necesitamos conversar, por favor». El silencio al otro lado se prolongó. Él contuvo la respiración, esperando la negativa, la puerta cerrándose en su cara una vez más. «¿Sobre qué, Ricardo?», finalmente preguntó, y había un cansancio infinito en su voz. «Sobre todo, sobre ayer, sobre el bebé», dijo, la última palabra saliendo casi como un susurro. «Por favor, Elena, 5 minutos. Un café, donde tú quieras». Él escuchó un suspiro largo y pesado. Era el sonido de una armadura resquebrajándose. «Estaré en mi hora de almuerzo en 1 hora, en el café de la esquina de la inmobiliaria. Si no estás allí, no voy a esperar». Y colgó. Ricardo sintió una mezcla de alivio y pavor. Ella había aceptado. 1 hora después, él estaba sentado en una pequeña mesa en el fondo del café, sus manos sudando alrededor de una taza que no tocó. Cuando Elena entró, parecía diferente. Sin el traje de agente, usando un vestido simple de punto que no escondía, sino que abrazaba el embarazo, ella parecía más vulnerable, más real. Caminó hasta la mesa y se sentó, sin decir una palabra, la mirada expectante. «Gracias por venir», comenzó incómodo. «Tienes 5 minutos, Ricardo.
Él fue directo al grano. Ya no había espacio para rodeos. «El hijo es mío, ¿verdad?» Elena lo miró fijamente, sus ojos castaños estudiando su rostro. Ella no respondió de inmediato. En cambio, hizo una pregunta. «¿Importa eso ahora?» «Importa. Elena, por el amor de Dios, claro que importa. Es mi hijo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué?» La angustia en su voz era genuina. Ella finalmente desvió la mirada, jugando con un sobre de azúcar sobre la mesa. Cuando habló, su voz era baja, pero firme, desprovista de la rabia del día anterior y llena de una tristeza profunda y resignada. «Lo descubrí 2 semanas después de que nos separamos», comenzó, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo inmenso. «Iba a decírtelo. Juro que ibas a hacerlo. Te llamé ese fin de semana. ¿Te acuerdas?» Ricardo frunció el ceño, buscando en su memoria. «Yo... creo que sí. Estaba ocupado». «Estabas en un viaje de fin de semana con otra persona», dijo sin acusación, solo constatando un hecho. «Una amiga tuya publicó fotos en las redes sociales. Parecías tan feliz, Ricardo, tan libre, empezando de nuevo». Usó la palabra de él y sonó como veneno. «Te vi con ella, y luego con otra, y otra más. Te sumergiste de cabeza en tu nueva vida de soltero. No miraste hacia atrás ni por un segundo». Hizo una pausa, respirando hondo. «Y me di cuenta de que un bebé no encajaba en ese tu nuevo comienzo. ¿Qué se suponía que debía hacer? Llamar y decir: «Hola, Ricardo, felicidades por la nueva novia. Por cierto, ¿vas a ser padre?». Yo sería el ancla, el pasado arrastrándote hacia abajo, cuando todo lo que querías era seguir adelante. Entonces tomé una decisión. Sería mi nuevo comienzo. Mío y de él. No quería que mi hijo fuera una carga o una obligación para un padre que ya había elegido otro camino. Las palabras de ella lo golpearon como una ola, quitándoles el aire. Él no tenía defensa. Todo era verdad. Él se había lanzado al mundo, buscando validación y olvido en los brazos de otras mujeres, desesperado por probarse a sí mismo y al mundo que el fin de su matrimonio no lo había roto. Y, en el proceso, se volvió ciego y sordo a todo lo que había dejado atrás. Aturdido, solo logró balbucear: «Elena, yo no sabía». «No», asintió con un gesto triste. «No sabías. Y esa fue mi elección». Se levantó, la silla arrastrándose en el suelo. «Mis 5 minutos terminaron, Ricardo». Él la vio salir del café, la silueta de su embarazo recortada contra la luz de la calle. Él se quedó allí, paralizado, el mundo girando a su alrededor. Iba a ser padre. Era padre. Y no lo sabía. La mujer que él amó estaba cargando a su hijo sola durante 8 meses, porque él estaba demasiado ocupado siendo egoísta. La revelación no trajo alivio, sino un peso abrumador de culpa y arrepentimiento. Pasó el resto del día en trance. La noche fue aún peor que la anterior. No había sueño, solo el replay de la conversación, la constatación de su propia falla monumental. En medio de la noche, su móvil vibró. Era Camila. «Hola, hola, amor». Su voz sonó animada, como si la pelea del día anterior nunca hubiera sucedido. «Estuve investigando y encontré otras 3 casas increíbles. Una de ellas tiene incluso una bodega climatizada. ¿Podemos visitarlas mañana por la mañana?» Ya hablé con el agente. Ricardo cerró los ojos. La voz de ella. Las casas. La bodega.
Todo parecía pertenecer a otra vida, a una persona que él ya no era. El hombre, al que le importaban las mansiones y las apariencias, había comenzado a morir en el instante en que vio a Elena detrás de aquella mesa. «Camila», respondió, la voz fría y distante, un eco del vacío que sentía por dentro. «No puedo mañana. No puedo hablar de esto ahora». Colgó antes de que ella pudiera responder, dejándola en un silencio confuso y asimismo en una oscuridad aún más profunda. La semana que siguió fue un borrón de angustia para Ricardo. Vivía en un estado de suspensión, yendo mecánicamente al trabajo, respondiendo correos electrónicos y participando en reuniones. Pero su mente estaba en otro lugar. Estaba con Elena. La conversación en el café lo había roto y reconstruido en algo diferente. La culpa era una compañera constante, un peso en sus hombros, que lo hacía andar encorvado. Apenas hablaba con Camila, que oscilaba entre la rabia por su distancia e intentos frustrados de seducirlo con nuevos planos de casas lujosas. Todo parecía fútil, insignificante. Él le dio a Elena el espacio que ella parecía querer, pero la distancia solo aumentaba su tormento. Después de 7 días de silencio torturante, no aguantó más. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba saber si estaba bien o si quería ayuda con algo del embarazo. Necesitaba. Él ni siquiera sabía lo que necesitaba, pero la necesidad de conexión era abrumadora. Él marcó el número de la inmobiliaria, el corazón martilleando contra sus costillas. La recepcionista le informó que Elena no había ido a trabajar. Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. Agradeció y colgó, el pánico comenzando a burbujear. No tenía el nuevo número personal de ella, pero recordó que todavía tenía el contacto de su exsuegra, Marta, guardado en su móvil por una emergencia familiar años atrás. Dudó por un momento. Llamar a Marta era cruzar una línea, pero la ansiedad era más fuerte. Llamó. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Buzón de voz. Intentó de nuevo, la mano sudando. Esta vez, una voz jadeante y afligida contestó al segundo tono. «¿Aló?» Era Marta, pero su voz estaba embargada, tensa. «¿Marta? Soy Ricardo. Disculpa llamar así, pero... ¿Elena está bien?» Llamé a su trabajo y dijeron que no fue. Hubo una pausa, seguida de un sollozo contenido. «¿Ricardo?» Su bolsa se rompió esta mañana. Estamos en el hospital. Entró en trabajo de parto. El mundo de Ricardo se detuvo. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. «¿Hospital? ¿Qué hospital?» Marta dudó. «¿Por qué quieres saber, Ricardo?» La pregunta no era agresiva, sino cargada de un dolor antiguo. «Porque necesito estar ahí. Por favor, Marta, necesito». Él imploró, la voz embargada. Después de un segundo que pareció una eternidad, ella le dijo el nombre del hospital. Ricardo no esperó más. Cogió las llaves del coche y salió corriendo de la oficina, ignorando las miradas confusas de sus colegas. Condujo como un loco, abriéndose camino por el tráfico. Su mente una tormenta de miedo y esperanza. Su hijo estaba naciendo. Encontró a Marta en la sala de espera de la maternidad. Caminaba de un lado a otro, el rostro pálido y surcado de preocupación. Al verlo, se detuvo. «¿Qué pasó? ¿Cómo está ella?», preguntó sin aliento. «La llevaron a la sala de parto hace 1 hora», dijo Marta, los ojos llenos de lágrimas. «Pero parece que hay un problema. El bebé está teniendo alguna dificultad para respirar. Están hablando de llevarlo a la UCI neonatal tan pronto como nazca.
La noticia fue como un puñetazo en el estómago de Ricardo. Su hijo, al que apenas había tenido tiempo de asimilar que existía, ya estaba en peligro. Una ola de pavor e impotencia lo dominó. Puedo verla, necesito verla. Marta lo estudió por un momento, y la antigua hostilidad en su mirada dio paso a una comprensión compartida del miedo. Ella asintió y lo guió por un pasillo hasta una puerta entreabierta. Está allí, esperando noticias. Ricardo entró en la habitación. Elena estaba sentada en el borde de la cama, vestida con la bata del hospital, el rostro pálido y bañado en sudor. La barriga inmensa había desaparecido. Miraba fijamente hacia la puerta, las manos retorciendo una sábana, la expresión una máscara de pura angustia. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, no hubo rabia ni sorpresa, solo un desamparo que reflejaba el de él. Él no pensó, actuó por puro instinto. Cruzó la habitación en 2 zancadas largas y la envolvió en sus brazos. En el momento en que la tocó, sintió el temblor de su cuerpo, el miedo que la consumía, y al abrazarla, al sentir su fragilidad contra su pecho, algo dentro de él se rompió y se realineó. La rabia, el egoísmo, la necesidad de demostrar algo al mundo, todo se disolvió. Solo quedó un deseo abrumador de protegerla, de protegerlos. Él ya no era el exmarido. Él era el padre de su hijo. Él era parte de aquello, quisiera ella o no. Su móvil vibró en su bolsillo y vibró de nuevo y de nuevo. Era Camila. Él la ignoró. Nada más importaba. Se quedaron abrazados en silencio por un largo tiempo, hasta que la puerta se abrió y un médico entró. El rostro serio. El corazón de Ricardo se congeló. ¿Elena?, preguntó el médico mirando a los dos. Ricardo solo asintió, la mano todavía en el hombro de Elena. Soy el doctor Almeida, el pediatra. Su hijo es un niño fuerte. Tuvimos una pequeña complicación respiratoria, lo cual es común en partos un poco apresurados, y lo llevamos a la UCI para observación. Pero la buena noticia es que está reaccionando muy bien al tratamiento. Sus pulmones se están fortaleciendo a cada minuto. Es un luchador. Elena soltó un sollozo de alivio, el cuerpo ablandándose en los brazos de Ricardo. El médico sonrió. El pequeño Ricardiño va a estar bien. La palabra golpeó a Ricardo con la fuerza de un trueno. Ricardiño. Miró a Elena, los ojos desorbitados, llenos de una pregunta silenciosa. Elena lo miró fijamente, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina, aunque cansada, tocó sus labios. Lleva el nombre de su padre. Susurró. Una emoción que él no sabía ser capaz de sentir lo dominó. Una ola de amor, gratitud y dolor lo envolvió, y las lágrimas que él contenía finalmente rodaron por su rostro. Iba a ser padre de un niño llamado Ricardiño. ¿Puedo verlo?, preguntó al médico, la voz embargada. Claro, la enfermera lo llevará. Minutos después, él estaba frente a una incubadora en la UCI neonatal. Y allí estaba él. Pequeño, tan pequeño, con un mechón de pelo oscuro y facciones delicadas. Un monitor pitaba rítmicamente a su lado. Un sonido que era la música más hermosa que Ricardo había oído jamás. Él extendió la mano y tocó el vidrio de la incubadora, su pecho explotando de un amor tan feroz y absoluto que lo dejó sin aliento. La mansión, el coche de lujo, la vida que él pensaba querer, todo se convirtió en polvo. La única cosa que importaba en el universo entero estaba allí,
en aquel pequeño ser que luchaba por respirar. Su hijo, Ricardiño. Las horas siguientes pasaron en un estado de sueño para Ricardo. Se turnaba entre la UCI neonatal, donde observaba hipnotizado cada pequeño movimiento de su hijo, y la habitación de Elena, donde se sentaban en un silencio confortable. La animosidad del pasado, reemplazada por una preocupación compartida y una nueva y frágil conexión. Cuando una enfermera finalmente trajo a Ricardiño a los brazos de Elena, por primera vez, el corazón de Ricardo se contrajo. Verla sosteniendo a su hijo, su rostro iluminado por un amor puro y exhausto, fue una revelación. Aquel era su lugar. Aquella era su familia. La imagen era tan correcta, tan fundamental, que borró todo lo demás. Él sabía con una claridad que lo asustó y lo liberó lo que tenía que hacer. Dejó a Eamu y al bebé con Marta, y condujo a casa, el corazón pesado pero la mente decidida. Camila lo estaba esperando, la furia estampada en su rostro. ¿Dónde estabas? Llamé 100 veces. ¿Desapareces todo el día y ni siquiera te molestas en responder? Ricardo la miró fijamente. No con rabia, sino con una calma triste. Camila, necesitamos hablar. Él no necesitó decir mucho. La verdad estaba en sus ojos. Él le contó sobre Elna, sobre el hospital, sobre el nacimiento de su hijo. Le contó que ya no podía continuar con aquella farsa. La reacción de Camila fue volcánica. La incredulidad dio paso a la rabia, y la rabia a una furia destructiva. ¿Me estás dejando? ¿Por ella? ¿Por tu exesposa Sosa? ¿Y ahora por un bebé que ni siquiera debería existir? Gritó, la voz estridente. Ella comenzó a caminar por la sala, cogiendo los objetos que habían comprado juntos, los símbolos de la vida que él le había prometido, y arrojándolos al suelo. Un jarrón de cristal se hizo añicos. Marcos de fotos se rompieron. Libros fueron arrancados de las estanterías. Era una tormenta de resentimiento y dolor. Yo te di amor, pasión. Yo era tu futuro. Y lo tiras todo por la borda por un fantasma de tu pasado. Ricardo se quedó quieto, presenciando la destrucción en estado de shock. Él no sentía rabia, solo una profunda tristeza. Él veía en ella no una villana, sino una joven inmadura y herida, que había apostado sus sueños en un hombre que no estaba completo para recibirlos. Cuando ya no hubo nada más que romper, ella se detuvo, jadeando, en medio de la sala destruida. Sus ojos echaban chispas. Te vas a arrepentir de esto, Ricardo. Te vas a pudrir en tu vidita mediocre con ella. Yo voy a tener mi mansión, mi lujo, y tú no vas a tener nada. Escupió las palabras, antes de coger su bolso y salir dando un portazo con una fuerza que hizo temblar las paredes. Solo, en medio de los escombros de su vida artificial, Ricardo se sintió mal. La violencia de la escena lo había afectado profundamente. Se sentó en el sofá, la cabeza entre las manos, el peso de sus errores abrumador. En un impulso, cogió el móvil y llamó a su terapeuta, una figura que lo había ayudado a navegar por el divorcio. Habló durante 20 minutos, la voz embargada, desahogando la culpa, el miedo y la pequeña llama de esperanza que se empeñaba en brillar. Al colgar se sintió más ligero. Afectado, sí, pero con una certeza inquebrantable. Él había causado dolor, pero continuar la mentira causaría aún más. Él sabía que había tomado la única decisión correcta. Se levantó, ignorando el desorden. Condujo hasta la floristería más cercana y compró el ramo más grande y hermoso de peonías.
las flores favoritas de Elena. Con el ramo en el asiento del pasajero, regresó al hospital. El corazón ahora latiendo con una nueva melodía. Una mezcla de nerviosismo y determinación. Encontró a Elena en la inapitaza, arrullando a Ricardiño, que dormía serenamente en sus brazos. Marta estaba al lado, sonriendo. Ricardo se detuvo en la puerta y las dos lo miraron. Él dio un paso adentro, extendiendo las flores. «Elena», comenzó, la voz temblorosa. «No tengo palabras para decir cuánto lo siento. Por todo, por mi egoísmo, por mi ceguera, por el dolor que te causé. No te pido que lo olvides, porque yo nunca lo haré. Pero estoy aquí para pedir perdón». Se acercó, los ojos fijos en los de ella, derramando su corazón. «Cuando te vi con él lo entendí todo. Mi vida no es una mansión vacía o un coche de lujo. Mi vida está aquí, con ustedes. Si me das una oportunidad, juro que pasaré todos los días del resto de mi vida demostrando que soy digno de ser el padre de nuestro hijo. Y, si me lo permites, de ser tu marido de nuevo. Quiero recuperar a mi familia». Las lágrimas corrían por el rostro de Elena mientras ella lo escuchaba. Eran lágrimas diferentes a las de antes, no de dolor, sino de una emoción que ella pensó que nunca más sentiría. Miró a su hijo durmiendo en sus brazos y luego al hombre frente a ella, un hombre que parecía haber envejecido 10 años en una semana, pero cuyos ojos brillaban con una sinceridad que ella no veía hacía mucho tiempo. Una sonrisa lenta, genuina y radiante se abrió en su rostro. En ese exacto momento, la puerta se abrió y la enfermera jefe entró con un portapapeles. «Tengo excelentes noticias», dijo alegremente. «Los últimos exámenes del pequeño campeón salieron perfectos. Se le da el alta. Pueden llevar a su hijo a casa». Aquellas palabras sellaron el momento. Casa, familia, nuevo comienzo. Elena miró a Ricardo. La sonrisa se ensanchó. Él se inclinó y la besó. Un beso suave, lleno de perdón, promesas y la alegría de un futuro reencontrado. Marta, en la esquina de la fina habitación, se secaba las lágrimas, la mirada emocionada, presenciando el milagro de aquel nuevo comienzo. Unidos, ellos arreglaron las pocas cosas. Ricardo sostuvo el asiento de seguridad del bebé con un cuidado reverente, como si llevara el tesoro más precioso del mundo. Al salir de la habitación, uno al lado del otro, ya no eran una expareja y su hijo, sino una familia, entera y lista para escribir el primer capítulo de su nueva y verdadera historia. ¿Y ahí? ¿Qué te pareció? En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le darías? Deja tus comentarios diciendo de qué ciudad estás mirando y suscríbete para acompañar nuestras próximas historias. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima.